Hola hermanos, que Dios los bendiga. Ah, Gracias por ah, aceptar la invitación de conectarse conmigo por medio de este enlace. ah, Ahora por medio de la tecnología puedo compartir un estudio con mis amados hermanos y estoy muy contento poder hacer esta grabación. Quisiera seguir con este esfuerzo en estos días de separación del COVID-19. No hemos podido vernos mucho, no hemos podido conectarnos mucho, solamente por el teléfono. Pero ahora, déjame proveer algo por medio de este mensaje. Quisiera leer de Hebreos el capítulo 11, el versículo 1. Comienza este gran capítulo acerca de la fe que Jesús enseñó, la fe que cambió el mundo, la fe que, ah, que provee una nueva vida. Pero se escribe aquí en versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Comenzando los pensamientos de este capítulo, tenemos que entender el contexto de Hebreos 11. Es el contexto de persecución. Los cristianos, cuando esta epístola fue escrita, estaban pasando una temporada de mucho conflicto. Los incrédulos de entre los judíos perseguían fuertemente a la iglesia. Muchos cristianos que salieron del judaísmo entonces tenían la tentación de volver al sistema anterior. Había seguridad en lo que fue familiar, que ya tenía muchas cosas físicas. Tenían el sacerdocio, tenían los sacrificios de animales, tenían todo el culto, las costumbres, la dieta, tradiciones de muchas generaciones, hombres de estima, hombres de educación, hombres muy cultos, que dirigían la vida diaria de los judíos. El problema es que Jesús llegó para darnos algo mejor. Y este libro, Hebreos, fue escrito para que los cristianos de esta cultura judía pudieran entender el plan de Dios, porque Dios formó el sistema de los judíos, aunque ellos habían cambiado mucho, habían añadido tradiciones y había mucha corrupción, mucha hipocresía, en todo el sistema fue muy corrupto, pero la ley de Moisés, esto fue de Dios. Y muchas de las costumbres, mucha de la cultura era de Dios. Y Dios les dio todo esto con propósito. Y en Hebreos, hasta este punto ya hemos examinado los símbolos del antiguo pacto. Esto fue otro término que hablaba de la ley de Moisés, la ley antigua. Fue de un pacto que Dios hizo con Israel. Ahora se llama el antiguo pacto porque Jeremías 31
Ya hemos visto el capítulo 8 de Hebreos. En Jeremías 31 hizo la profecía que iba a haber un nuevo pacto. ¿Y por qué nuevo? Porque Dios, pues en primer lugar, quería desechar el primero. Y Dios entonces, al decir nuevo pacto, hizo al primero obsoleto. Porque tenía algo mejor. Y esto en el Evangelio de Juan se llama la vida que Jesús trajo del cielo, la vida que estaba en el Padre, estaba en el Hijo. Ahora Él demostró esta vida, esta enseñanza que llegó a ser la luz del mundo, porque la luz sale de la vida. La luz es lo que nos enseña cómo vivir la vida que se llama la vida eterna. Esto se llama también la fe, porque los judíos no podían recibir esta enseñanza, no podían seguir a Cristo sin creer en Él, sin confiar en Él. Muchos malentendían el concepto de la fe, pensando que al creer que Jesús fue el Mesías, entonces ya tendrían ellos la vida, sin cumplir los requisitos de esta vida, sin vivir la vida que Dios mandaba. Ahora aquí en Hebreos, después de hablar como del sacrificio de Cristo es mejor, superior a lo que tenían de animales, capítulo 10. Al hablar de cómo Cristo es más que ángel, más que Moisés, es hijo de Dios que nos trajo este mensaje tan precioso. Ahora, con más detalle, el escritor quiere examinar el concepto de la fe que salva. Entonces, alaba esta fe. Dice la fe en 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera. Esperamos que, esperamos este poder de cambiar la vida conforme a la voluntad de Dios para que tengamos esta naturaleza divina de 2 de Pedro 1, 3 y 4. Es la esperanza de tener esta vida eterna, la inmortalidad, esta vida con Dios en el cielo, de agradar a Dios y cumplir todo lo que Dios quiere que hagamos. La fe nos enseña, y cuando andamos por esta enseñanza, tenemos una base para anticipar todo lo que Dios promete en el Evangelio. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe entonces es el fundamento, la convicción. Uno no puede obedecer a Dios sin suficiente convicción, compromiso, porque siempre habrá persecución, siempre habrá resistencia de parte de Satanás, tentaciones que nos hace tropezar. Jesús habló de este camino como un camino difícil. Muy pocos tendrían la fortaleza para seguir en este camino. Muy pocos iban a saborear, iban a experimentar la bendición de andar con Cristo. Entonces dice, la fe es la convicción de lo que no se ve.
porque todo lo que Dios promete es del futuro. Dios mismo no se ve. Jesús, aunque se veía cuando andaba aquí en la tierra, los apóstoles eran testigos de su gloria, escribieron lo que vieron, ellos lo vieron, nosotros no. Por fe entendemos que Él anduvo aquí en la tierra, por la fe que Jesús nos enseña. Cuando creemos el testimonio de los apóstoles, de los testigos oculares, tenemos esta fe y entendemos y vemos lo que no se ve. Vemos a Dios invisible. Dice por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto no es algo nuevo. Los antepasados, los patriarcas, Abraham, Isaac, Noé, Adán, los patriarcas también andaban por fe. Andaban conforme a la voluntad de un Dios invisible. Dios les dio a ellos promesas del futuro. No podían ellos ver lo que Dios les prometía. Pero confiando en Dios, lo obedecieron. Y en este capítulo vamos a meditar en algunos ejemplos de eso. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Quién estaba aquí cuando Dios hizo el universo? Nadie. No había ser humano para ser testigo de la creación. ¿Quién es? ¿Quién es que puede decir, yo he visto lo que Dios? Nadie. Pero esto no cambia nada. La realidad es muy cierto. La realidad es muy cierta. Dios hizo el universo y cuando creemos, entendemos que Dios es creador de todo. Entonces, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, porque Génesis 1, Dios dijo cuando salió la palabra de la boca de Dios, entonces fue creado todo el universo. Dios mandaba con su palabra y todo fue formado. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando no, en un momento no existía nada de materia, de la tierra, de los árboles, del viento, de la luna, de las estrellas. Nadie existía. En un instante, Dios dio la palabra y algo se ve. Ahora podemos ver, porque existe lo que no existía antes. De nada Dios hizo lo que existe hoy. Ahora, hablando de esta fe, comenzamos a leer de ejemplos de los patriarcas, como por ejemplo Abel. Por la fe, versículo 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, Abel, ¿de qué manera ofreció su sacrificio? Leemos en Génesis. Hubo dos hermanos, Caín el mayor y Abel. Caín tenía su granja, tenía sus verduras. Abel era otra clase de, pues hablamos era pastor, tenía ganado,
y Dios mandó que él ofreciera un animal. Caín también podía haber ofrecido animal. Si Abel ofreció por fe este sacrificio excelente, es porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Dios mandó a los dos ofrecer un animal. Abel obedeció, Caín no. Entonces, el sacrificio de Abel por fe, por fidelidad a la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, por la fe, entonces ofreció un sacrificio más excelente y por lo tanto, dice, alcanzó testimonio de que era justo. El hombre que obedece a Dios es justo. Puede recibir el perdón de Dios cuando peca, cuando cumple los requisitos del perdón que Dios ofrece al hombre. En aquel entonces Dios ofreció el término del sacrificio de animales. Hoy Jesús murió por nosotros. Él es nuestro sacrificio. No hay perdón en la sangre de los animales. Aunque ofrezcamos un toro de mucho valor y la sangre de este animal, aunque nos cueste mucho, si Dios no manda, entonces no hay beneficio. Dios es el que puede decir lo que agrada a Él. A Él queremos agradar. Entonces, por su obediencia, Abel todavía vive, porque en la escritura tenemos la historia de él. Y por medio de este testimonio vive, aunque Caín lo mató, Abel todavía vive en nuestra memoria. Versículo 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc. Leemos también de Enoc en Génesis capítulo 5, versículo 21. No tenemos mucho detalle de su vida. Hay muy pocos hombres en la Biblia que son parecidos a Enoc. Dios y Enoc caminaban juntos. Y un día Dios decidió llevar al cielo a Enoc, porque fue de esta clase de hombre que Dios quería tener con él en el cielo. Andaba con Dios. El Evangelio también, en 1 Juan 1:7, habla de cómo podemos recibir el beneficio del perdón de Cristo. Si andamos en la luz, como Él, Cristo, está en luz, tendremos comunión con Cristo y con el Padre, y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Si andamos en la luz de Cristo. Luz vino con vida y la vida fue la luz del mundo. Es un concepto muy bonito. Y aquí tenemos el ejemplo de Enoc y el placer que Dios tuvo en andar con él. Tenemos muy poco. Le digo, solamente
Elías también nunca murió, porque Dios lo llevó en un carro de fuego y Eliseo fue testigo de su partida. Cristo es el otro que ascendió al cielo, pero después de morir en la cruz por nosotros y después de resucitarse. Hermanos, muy pronto entonces lo que vemos es que el testimonio que llevaba Enoc, por eso es que él había agradado a Dios. Tan importante es, no podemos ir al cielo si no agradamos a Dios. Nuestro propósito de leer la Biblia y arrepentirnos de todo pecado y de aprender cómo andar con Cristo es porque queremos agradar a Dios. Queremos ir al cielo y no hay otro modo. Porque no hay magia, no hay nada misterioso en lo que se requiere para ir al cielo. Uno debe de oír la palabra de Cristo, creerlo, ponerla en práctica. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Uno que anda por fe hace como Enoc, el camino con Dios. Escucha el mensaje que se llama la luz de Cristo. Aprende lo que se debe hacer. Uno no puede hacer lo que es justo si no sabe lo que es justo. Uno no puede agradar a Dios si no sabe cómo agradar a Dios. La Biblia está llena de detalles de lo que se llama pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es algo que contrario a la palabra, a la ley de Dios. 1 Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. ¿Cuáles son? Pues debemos de aprender las leyes de Dios. La palabra ley en la lengua antigua de los hebreos era Torah. Torah, hermanos, es la instrucción. Dios nos instruye en lo que agrada a Él. Si no queremos nada de la ley de Dios, no podemos saber lo que agrada a Dios. Entonces, el próximo versículo, versículo 6, sigue hablando. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios exige no solamente la creencia. Santiago 2 dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se salvan. Exige más que creer que Dios existe. También tenemos que creer que Dios es galardonador de quienes, los que le buscan. ¿Qué significa buscar a Dios? Buscar lo que agrada a Dios. El que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Uno que oye y cree la palabra y obedece la palabra, entonces anda conforme a lo que Dios quiere. Y esto agrada a Dios. Uno que busca con diligencia el conocimiento de Dios, aprende cómo agradar a Dios. De otro modo, no hay manera para agradar a Dios. Hermanos, aquí voy a terminar. Voy a ver si puedo convertir este archivo en una forma para ponerla en YouTube. Y voy a enviarles el enlace y tal vez también ponerle en el Facebook y vamos a ver adelante cómo podemos seguir en este estudio. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Entonces nos veremos si Dios quiere.